Muy buenos días, mis hermanos, y bienvenidos una vez más a este canal de YouTube Tendencias de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestra congregación, la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos realmente gozosos, con gran expectación de lo que Dios hará a favor de todo su pueblo, de sus hijos, de aquellos que por primera vez están viendo estas transmisiones. Queremos decirle que el Señor Jesucristo le bendiga y que usted y su familia sean bendecidos en el nombre glorioso de su Hijo. Y vamos a iniciar esta mañana con una preciosa lectura que está en las páginas del Salmo 103. Es un salmo lleno de grandes bendiciones para nuestra vida. Y dice de la siguiente manera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y cómo no vamos a bendecir el nombre del Señor? Estamos todos los días realmente bendecidos, porque el Señor Jesús está todos los días cerca de nosotros. Levantamos en alto el nombre glorioso de nuestro Señor por la vida que Él nos ha regalado. ¿Y cómo no grabarlos allí en nuestros corazones? Escritas están estas bondades de mi Señor, y cantamos las grandes cosas que ante nuestros ojos ha hecho nuestro Creador y por las que aún no estamos enterados. Este día demos alabanza de gratitud por eso que Él ha hecho a favor nuestro. Celebremos sus misericordias, esas misericordias interminables que día a día son grandes en nuestras vidas. Y estamos seguros porque Él no cambia. Hasta este día hay gratitud, pero no sabemos lo que habrá de traer el día de mañana.
No olvide, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y usted y yo podemos decir, bendice alma mía a Jehová. Y esta mañana vamos a celebrar con gozo esas bondades que el alto Dios ha tenido con nosotros. Así que cantemos al Señor. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas
levantará. Venimos a adorarte, buen fiel eres tú. Venimos a adorar tu nombre santo, porque tú eres tan bueno, porque tú nos
Qué hermoso es poderle cantar al Señor. Yo no sé cuál de estos cantos ha llenado sus sentidos, sus emociones y ha traído a memoria tantos sucesos importantes en nuestra vida, porque Dios no está ausente, siempre está presente en todas y en cada una de nuestras necesidades. Y esta mañana nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, va a continuar con esta serie de mensajes sobre la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que compartamos estos mensajes. Vamos a compartir con amigos, conocidos, con la familia, y también vamos a hacer nuestros comentarios. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algún problema, queremos invitarle a que nos llame a nuestros números telefónicos de la iglesia, también por nuestras líneas de WhatsApp, mensajes de voz, correos, lo que usted desee. Queremos ser una fuente de bendición para usted y los suyos. Así que voy a dejar este lugar a nuestro pastor y que el Señor Jesucristo les bendiga. Hermano Ramos, con ustedes. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, pues definitivamente creo que fue muy propio lo que se dijo acerca de los beneficios que Dios hace en favor nuestro, donde a muchos de ellos nos enteramos, porque son muy notorios, pero muchas de las misericordias y favores de Dios no nos enteramos porque son tan sutiles. Sin embargo, si hiciéramos una suma, se permitiera hacer una suma de todos esos pequeños favores que llamaríamos pequeños, verdaderamente sería una cantidad que no pudiéramos cuantificar. Entonces, que Dios nos bendiga por todas esas cosas. Y por otro lado, quiero lograr, antes de empezar el mensaje de esta mañana, a decirles que hoy, el día de hoy a las 7 de la tarde, usted podrá escuchar la enseñanza que empezamos a partir de las 7 de la tarde. Voy a estar enseñando sobre profecía. Muchos de ustedes se han preguntado qué cosa es profecía. Y yo lo dije en la grabación que hice para ustedes de manera muy sencilla. Profecía no es más que historia, solo que escrita con anticipación. ¿Por qué? Porque hay una mente omnisciente detrás de esa profecía. Y estoy hablando de la profecía bíblica, no estoy hablando de otro tipo de profecía. Pero de tal manera que esa profecía tiene que ser una profecía de alta precisión, porque Dios no comete errores definitivamente. Entonces partimos de esos detalles. La profecía es historia, no más que escrita con anticipación, y vamos a ir disfrutando esos comentarios que el Señor me conceda hacer para ustedes. Tengo 58 años en el ministerio y creo que algunas cosas importantes tenemos para el pueblo de Dios. Muy bien, pues seguimos entonces con la enseñanza de los mensajes acerca de la vida ministerial del Señor Jesús. Y vamos a leer en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Allí nos vamos a apoyar. Versículo 9 al 12. Palabras que Juan le estaba diciendo a la gente. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que puede Dios levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, al cual yo no soy digno de llevar o de desatar, dice en otra versión, la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Evidentemente no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, sino de un fuego que nunca se apagará. Evidentemente está hablando del castigo eterno. Padre, ayúdanos esta mañana con tu bendición para que las cosas glorifiquen a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos esta mañana con la presentación de esta palabra. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia y durante 2 ocasiones, son los 2 mensajes anteriores, he hablado de cosas que Juan hizo y que Juan dijo. Sin embargo, a una de ellas le di más importancia que a la otra. ¿Cuál sería? Bueno, le di mucha importancia a la confrontación que Juan tuvo con los fariseos y saduceos, a los que despiadadamente, pudiéramos decir, abiertamente los llamó generación de víboras. Y le di mayor importancia a esto, a esa confrontación, porque esa confrontación habría de ser muy significativa, ¿sí?, en el proyecto de salvación de Dios. Porque este confrontamiento alimentaría a partir de ahí el odio, no solo contra Juan, sino el odio contra Jesús. Por lo tanto, usted tiene que verlo, esta confrontación que sucedió en el principio del ministerio de Juan, y que Juan tuvo con 2 grupos de poder, los fariseos y los saduceos, donde desafiarlos a ellos era desafiar al sistema que ellos representaban. Representaban el poder político y el poder religioso. Y ahí surge una vena de odio, que nace en ese grupo de poder. Por lo tanto, en los mensajes les daré espacio a ese rencor, para que usted vaya descubriendo la razón de muchas cosas que sucedieron durante el ministerio del Señor Jesús. Cosas que dijo, y le voy a dar una pequeña muestra de esto que estoy diciendo. Digo que Juan abrió un conflicto, pero yo diría aparentemente innecesario. Juan encendió una pequeña fogata, pero el Señor Jesús le habría de echar leña. Quiere decir que era un acto deliberado de Juan y Jesús. Usted tiene que ir procesando estos detalles. Pero eso me hace pensar, ¿era acaso lo que Juan y Jesús querían? Pues mire lo que le voy a decir, que pareciera más bien que el Señor quería enfrentamiento.
En alguna ocasión yo usé otro término y dije, el Señor Jesús quería pelea, quería enfrentamiento. No he venido a meter paz sino espada, dijo el Señor Jesús. Y usted dirá, hermano Ramos, ¿a dónde quiere usted llegar con eso? Bueno, mis hermanos, pues agucen sus oídos, sus ojos, porque le aseguro que a partir de ese enfrentamiento, óigalo bien, los pies del Señor Jesús ya estaban enfilándose rumbo a la cruz. A partir del enfrentamiento de Juan, con el liderazgo significativo, religioso y político. Es decir, ellos iban a ser un estorbo y ellos iban a ser de alguna manera causa para que el Señor Jesús fuera a la cruz y no se sentara a reinar. Y gracias a Dios que no se sentó a reinar, porque lo he dicho, en el trono se reina, pero en la cruz se redime, y nosotros fuimos redimidos ahí. Entonces, a partir de ese detalle, de ese enfrentamiento que tuvo el Señor, que tuvo Juan, que tuvo el Señor Jesús, ya se dejaba ver el rechazo, el odio, a grado que el Señor Jesús los habría de exhibir al final del ministerio, la semana que Él fue crucificado. Los exhibió como quienes boicotearon el acercamiento de ese reino, que Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No boicotearon el establecimiento, sino el acercamiento, lo que significaba que el reino se acercaba a la nación. Cuando les dijo, ustedes ni entran, escribas y fariseos hipócritas, ni entran, ni a los que estaban entrando dejaron entrar. ¿Qué sucedería? Muy sencillo. Esta gente eran los consejeros de la nación. Y por supuesto el pueblo habría de ir con ellos para preguntarles qué opinaban de lo que Jesús decía y de lo que Juan decía. Por supuesto que ellos dieron una opinión contraria. Y la gente empezó a rechazar el reino, el acercamiento del reino. Boicotearon a ese acercamiento del reino. Y le digo que todo eso que Juan hizo, todo lo que Juan hizo ese día, el principio de su ministerio, allá en el Jordán, y lo que hizo después Jesús en el Sermón del Monte y en muchas de sus enseñanzas, fueron actos deliberados. Ahora, ve algunas razones por las que fui primero con Juan. Porque ya desde esos primeros días, el precursor le había dado ruta al Calvario. Y yo a veces pensaba que la Escritura decía que venía a prepararle el camino. Y yo decía, ese camino no lo preparó para reinar. Entonces, ¿ese preparar camino fue para la cruz? Solo es una pregunta. Lo alejó del trono. Y digo, si si ibas delante del Mesías, si fuiste el precursor al Calvario, hay que agregar algo más, que si se hubiera sentado a reinar, no hubiera ido a la cruz el Señor Jesús. El problema está, escúcheme bien, en que sin ir a esa cruz, ni los judíos, ni los gentiles tendríamos la salvación que hoy gozamos. Se da cuenta entonces de la importancia de lo que hizo Juan, que no fue un error, sino un acto deliberado.
Ve la importancia que tienen esos detalles que normalmente pasan desapercibidos en la enseñanza o en la reflexión. Y si deliberadamente vino para ir a la cruz y pagar nuestros pecados, entonces también hará lo mismo de manera deliberada cuando venga por segunda ocasión. Porque en esa segunda ocasión o segunda venida se habrá de sentar en el trono de David. Entonces ve usted la razón por la cual era necesario ir primero con Juan. Es que Juan vino delante de él en calidad de uno que prepararía el camino del Mesías. Incluso afirmó categórico que el Mesías venía tras él. Pero volvamos con Juan. Empieza su ministerio como precursor de Cristo. Ahora, habían pasado muchos años de silencio. Alrededor de 400 años, donde no había habido voz de profeta ni predicador. Había sido un trasfondo silencioso. Pero como dice Lucas, fue palabra de Dios a Juan. Y le dijo Juan, clama en el desierto. Dile a la gente, dale la noticia, que el reino de los cielos se ha acercado. Una noticia extraordinaria y gloriosa. Pero, ¿por qué no mejor, yo digo, en las grandes ciudades y no en el desierto? Pero este año era sabático, donde nadie sembraba, nadie cosechaba. Por lo tanto, podían con toda tranquilidad acudir al desierto a oír a Juan. No hay duda que Dios había preparado todas las cosas. Dos cosas les proponía para ser dignos de entrar al reino de los cielos que se iba a establecer. Yo quiero que usted tenga en mente qué cosa es el reino de los cielos. Es el restablecimiento del reino de David aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús reinará aquí en la tierra. Consecuentemente, el reino de los cielos no es el de arriba. Aunque el reino de los cielos que se establece aquí pertenece, por supuesto, al reino de arriba, el reino de Dios. El reino de aquí, el reino de David, el restablecimiento de este reino, no se ha logrado, no se ha hecho. Mientras que el reino de Dios es eterno. ¿O acaso no dice la Escritura, Rey eterno, reino eterno? De tal manera que entonces es evidente que son dos cosas distintas. Sin embargo, insisto, el reino que se establezca aquí, por supuesto que es un reino que depende del reino de arriba. Y de las dos cosas que le proponía Juan, una era que se arrepintieran de sus pecados. Estoy repasando esto. Que hubiera un cambio en la manera de vivir. Y que dieran fruto de gente que había abandonado el pecado. Ahora yo le pregunto. Dios le dijo que le preparara camino al Mesías. ¿Qué cosa era prepararle camino al Mesías? ¿Era negociar con el liderazgo? Me parece que hacerle camino era prepararle al Mesías un pueblo que había abandonado su pecado. Para mí eso precisamente era prepárame el camino. Que encuentre yo un pueblo arrepentido que ha dejado su pecado. Para mí eso es prepararle el camino al Mesías. Ahora, que no es diferente
a lo que exige la gracia el día de hoy. Que se note que son convertidos, viviendo de manera diferente a como vivían. Lo mismo exige el reino, lo mismo exige la gracia. Pero note esta otra. Que si rechazaba las propuestas del reino, estoy hablando del pensamiento del reino. Que si rechazaba las propuestas del reino, serían castigados. Luego entonces no era una invitación, no era una alternativa que Juan le proponía a la gente de Israel, sino que era un mensaje que venía de la realeza. Mensaje que era una convocatoria. Sí, pero el que convocaba era el rey. ¿Entiende? Porque Juan dijo, si no se arrepienten y dejan su pecado, el que viene tras mí ya trae el aventador en su mano y los va a cortar y los va a echar al fuego. Castigo eterno. ¿Por qué, Juan? Es que la convocatoria no es una alternativa, sino es una obligación de aceptar al rey. ¿Va conmigo? Porque a veces se piensa lo mismo que Cristo es una alternativa. No es alternativa, es un mandamiento. Arrepentíos y convertíos es un mandato real. Una convocatoria de la realeza que implica que ese reino no estaba dando opciones. El mensaje de Juan no daba opciones. Si no reciben este reino, van a ser castigados. A grado que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El castigo va a empezar. Y no importa que sean ustedes hijos de Abraham. Observe usted la clase de mensaje. El mensaje de Juan no era una alternativa, era una convocatoria del rey y consecuentemente era una exigencia que cambiaran de vida. Porque si no cambiaban de vida, no podían recibir al rey, aunque fueran hijos de Abraham. Eso era prepararle el camino al Señor. Que iba delante de él, que le estaba presentando Juan una nación apartada del mal. Yo no me acuerdo haber oído una idea así, de que eso era prepararle el camino al rey. Porque no era un prepararle políticamente. No era ir a negociar con el liderazgo judío. No era negociar con Roma, en absoluto. Era prepararle un pueblo que había entrado a una vida espiritual donde había dejado su pecado. Esa es, mis hermanos, la cuestión básica. Esa precisamente es. Y yo quiero que usted la tome muy en cuenta. Como básica era la pregunta: ¿cómo iban a entender estas dos cosas los hijos de Abraham? ¿Cómo las iban a entender? Si habían sido enseñados, ahí es donde yo estoy planteando, ¿cómo iban a entender si ellos habían sido doctrinados y enseñados que no eran pecadores y que no podían ser sujetos de castigo porque ellos eran hijos de Abraham? Ese fue el enfrentamiento que los de Jerusalén tuvieron con Jesús. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos hijos de Abraham.
Y si tú estás diciendo que somos pecadores, estás enseñando una herejía, Jesús. Se lo tomaron como una herejía, porque somos hijos de Abraham. Dos cuestiones incompatibles que llamaron la atención del liderazgo. Y es en ese contexto que mucha gente del pueblo, sin duda, fueron al bautismo de Juan y llegaron los fariseos y los saduceos. En ese contexto doctrinario, lo que Juan estaba diciendo. No se arrepienten, hay castigo. Porque no es opción, aunque sean hijos de Abraham. Dios puede levantarle hijos hasta de las piedras. Grupos de poder estos, a quienes sin aparente motivo, y digo sin aparente motivo, porque yo no encuentro que entre ellos se haya dado algún intercambio de palabras. Ni siquiera le pidieron a Juan que lo bautizara. Y por supuesto que no lo iban a hacer, porque ¿cómo iba a reconocer el liderazgo que eran pecadores? ¿O fueron solo por oír qué doctrina proponía? A mí me parece más razonable que fueron para investigar, que fueron para oír. Eran grupos de poder, a quienes sin motivo aparente, dije, se dio un enfrentamiento de Juan con ellos. Porque sería reconocer que eran pecadores, o fueron solo para oír la doctrina que proponía Juan. Pero si hubieran ido a eso no era motivo para que Juan se indignara contra ellos y fueran sus declaraciones muy violentas. ¿Por qué? Pues porque el Deuteronomio ordenaba que cuando se levantara un profeta entre sus hermanos, se juzgara al profeta y se juzgara su mensaje. Esta es una lección interesante para los que se llaman profetas el día de hoy y que se indignan porque los cuestionan. La Escritura exige que se cuestione al profeta y su mensaje. Pero entonces yo pregunto, pues entonces, ¿qué justificaba haberles dicho generación de víboras? Pero tendría que haber un motivo de justificación. O de lo contrario, si no había motivos que justificara, pues en realidad Juan no era más que un predicador de los resentidos, que les gusta mucho decir cosas. Muchas explicaciones se han dado, pero yo le invito a ver eso desde otro ángulo. Porque lo único que hasta aquí manifiesta es que los juzgó. Escúcheme bien, por lo que ellos pensaban. No porque hicieran algo, no porque dijeran algo, no porque lo cuestionaran, sino por lo que ellos pensaban. Oiga, pero entonces yo creo que tengo que aclarar y justificar de dónde saco que así era. Veamos eso en Mateo 3:9. Juan les dijo indignado, y no penséis, no empecéis a decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. ¿Cómo? Yo no los oí que hablaran. ¿Cómo que empezaron a pensar?
Y entonces tengo que decirle a Juan, oye Juan, es que estás juzgando los pensamientos posibles de esta gente. Estás hablando de que los estás juzgando y les ha dicho eso por los pensamientos posibles. Juan, ¿tú sabes que bajo la ley se juzgan solo los actos cometidos, Juan? No los pensamientos probables. Juan, los estás juzgando por lo que piensan. Lo acabas de decir. No empecéis a pensar. Y en este caso, ya que los has juzgado de esa manera, oye Juan, ¿bajo qué principios piensas tener derecho a juzgar los pensamientos de la gente? ¿Ha pensado en eso? Los pensamientos posibles de ellos. Pero esa era la queja de Juan. No empecéis a pensar. Bien, mis hermanos, no olvidemos que Juan era un predicador del reino de los cielos, en el que había una dimensión distinta. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver que Juan fuera un predicador del reino? Pues entonces oigamos al Señor Jesús predicando en la montaña el llamado Sermón del Monte. Sermón que se debe entender como la constitución del reino que se va a establecer. Es decir, esta es la constitución del reino, diría el Señor Jesús. Allí establece que bajo el reino de los cielos se juzgan hasta los pensamientos. ¿Se está yendo conmigo? Estamos diciendo cómo justificas, Juan, que empieces a juzgarlos por causa de lo que piensen. Y usted me dirá, ¿dónde dice eso? Bueno, Jesús estaba diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio del consejo, el consejo judicial, el consejo administrativo de ese pueblo. Ya mató a alguien, ya ejecutó esa muerte, pues entonces lo llevan ante un consejo para que sea juzgado. Mas yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano, no lo mata, pero se enoja con una ira desproporcional, será también culpado del juicio, como si lo hubiera matado. ¿Ha entendido eso? Bajo la ley se juzgan solo los actos cometidos, mientras que bajo el reino de los cielos, para que usted vea, bajo la ley tenía exigencia, era duro, pero bajo el reino de los cielos era todavía más exigente. Bajo el reino de los cielos se juzgarán hasta las intenciones ocultas, los estados de ánimo, los pensamientos. Así que Juan, con todo derecho, como predicador del reino, juzgó a los fariseos y a los saduceos bajo los principios de ese reino. Estoy juzgando sus pensamientos y como soy predicador del reino de los cielos, tengo el derecho de juzgar lo que piensan. Y les dice, no empecéis a decir dentro de vosotros. Digo, no me vaya usted a decir que no estaba juzgando los pensamientos. Pensamientos que empezaban a salir de sus corazones, que empezaban a brotar. No empecéis. ¿No es esto una demostración de cómo se juzgarán cuando Cristo establezca su reino?
Es interesante. Así que ya tenemos dos condiciones. Y empezaré diciendo que sería muy difícil para el pueblo entender lo que Juan proponía. Estaban emocionados a grosso modo de que el reino se iba a establecer y todos querían entrar. Pero cuando ya Juan explicaba las minucias del reino, de cómo se juzgaba, las cosas cambiaban. Note la otra advertencia. Una fue, no empiecen a pensar. Pero la otra fue, no empiecen a decir. ¿A decir qué, Juan? No empiezan a decir que son hijos de Abraham. El clásico escapismo judío. Somos hijos de Abraham. Siempre sacaban esa credencial. Nosotros no podemos ser pecadores, dijeron a Jesús. Y sacaron la credencial de, no más para que veas de quién somos hijos. Que Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríais. Pero ¿qué implicaba eso, mis hermanos? De que Juan y Jesús rechazaron como cosas no valederas esas pretensiones. Recuerde que Juan decía, una, que tenían que arrepentirse, y la otra, que el reino también traía juicio y castigo. Es que esto es muy importante entenderlo. Juan predicaba en el sentido de que si no reciben el reino, entonces serán motivo de juicio. Y la gracia dice lo mismo. Si no reciben al Hijo, todos pereceréis igualmente. ¿Igual que quién? Igual que todos. Y debo precisar que aunque Juan atraía multitudes, que eso sería muy emocionante, la cantidad de gente. Ve como no siempre la cantidad de gente es motivo de calificar de que se ha tenido éxito. Pues a pesar de eso, el reino no consiguió los resultados que esperaríamos. Y quizá usted diga, hermano Ramos, pero Juan fue un hombre muy querido y aún más, muy reverenciado. Pues con todo y eso, el reino no fue exitoso. Estoy diciendo eso, estoy diciendo, no fue exitoso el reino. Juan fue un hombre muy admirado. Pero los judíos llegaron con Juan solo hasta la admiración. Hasta ahí llegaron con él. Si hubieran ido más adelante con Juan, hubieran ido más adelante con Cristo. Pero con Juan no fueron más lejos que eso, y con Jesús no fueron más. Juan, dijo Jesús, quisieron recrearse un poco en su luz. Esto es lo que sucede muchas veces cuando usted disfruta un mensaje. Se está recreando. Pero es necesario ir con Jesús más lejos que eso. Eso se lo recriminó el Señor Jesús. Que si le hubieran creído a Juan, le hubieran creído a él. Que si le hubieran creído a Juan, le hubieran creído entonces a él. Pero vea cuál era el punto de conflicto. Habían creído o habían aprendido lo que yo voy a llamar como la teología de los méritos del mundo judío, que implicaba la idea que los méritos que habían adquirido los patriarcas, eran suficientes
para toda la descendencia de ellos, para que tuvieran el favor de Dios. Esa era la ley de los méritos, para que su descendencia disfrutara los favores de Dios. Es más, ¿acaso Dios no había dicho, y lo había dicho muchas veces, que los iba a bendecir por amor a Abraham? Que los iba a bendecir por amor a Isaac o por amor a David. Así que ante eso que ellos conocían de la Escritura, de la historia, ¿cómo iban a entender lo que Juan decía? Lo que Juan estaba diciendo sería una especie de antidoctrina, porque les está diciendo, aunque sean hijos de Abraham. Pero Juan fue más lejos y usa la figura de un hacha que está puesta a la raíz de los árboles. Y les dice, todo árbol que no haga buen fruto. Sencillamente, todo árbol. Y estas son las instrucciones del reino. Y esto es lo que dice el rey. Que todo árbol que no haga buen fruto sea cortado y echado al fuego. Y no es el fuego del poder del Espíritu Santo. Es el fuego de juicio. Y que el Mesías que venía tras él los echaría al fuego del castigo. El colmo, habría de decir el liderazgo. El colmo. Ese mensaje de Juan, ante el liderazgo religioso, los que conocían la ley, los escribas, los fariseos, esa manera de predicar podía ser interpretada como una herejía. ¿Sabe qué ha hecho Juan? Se ha parado en el mismo corazón de los motivos del rechazo al Evangelio del Reino. Esto no es cierto, no es posible. Esto es una herejía. Entonces, ¿qué tanta aceptación podía tener ante el liderazgo religioso y político las palabras que Juan enseñaba? De ninguna manera. Esa manera de presentar las ideas presentaría a Juan como un hereje y buscarían la manera de que no prosperara ese mensaje. Y ante el liderazgo religioso habían de buscar el boicot del que hace rato hablé. Y de nuevo, ¿hasta dónde el rechazo al mensaje de Juan marcó el rechazo de Jesús? Y yo digo, qué contradicción. Jesús mismo descubre que por Juan llegaron hasta la admiración por parte del pueblo. Pero el pueblo no dejaba de dejarse guiar por el consejo de escribas y fariseos. Y el mensaje de Juan exhibía más que un mero oír, más que un mero confesar los pecados, más que ser bautizado. El mensaje de Juan exigía un cambio, exigía frutos. En eso consiste prepararle el camino al rey, en entregarle un pueblo lleno de fe, un pueblo viviendo una vida ya no en el pecado. Eso es prepararle. No es una cuestión de carácter político, no es una cuestión de preparar las cosas en términos administrativos. Va conmigo. Así que el mensaje de Juan exigía mucho más que un mero confesar los pecados, mucho más que meramente ser bautizado. Pero la gracia exige lo mismo. Es decir, más que un mero bautizarse, más que un mero cantar himnos, más que un mero lo recibir en la iglesia como miembros.
exige un cambio. Frutos de gente cambiada, de gente que había dejado su mala manera de vivir. Y que si eso no se daba, diría Juan, en realidad, si eso no se daba, yo pregunto de qué valía admirar a Juan. Incluso, ¿de qué sirve admirar a Cristo? De nada. ¿De qué vale admirar a Jesús si no se le recibe como su Salvador? ¿Hasta dónde el mensaje de Juan tuvo sentido de cambio para ellos? Esto es lo que a veces hace que la gente no reciba esta fe, porque se dan cuenta que exige cambio. ¿Qué tanto sentido de cambio tuvo para ellos? ¿Para qué todo eso si tenemos asegurado el reino por causa de nuestro padre Abraham? Sería la lógica. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué tanto si tenemos garantizada la entrada por nuestro padre Abraham? Nadie tiene garantizada la entrada más que a través de creer en Cristo Jesús y recibirlo como su Salvador. Reconocer que Él murió por usted, por sus pecados. A eso fue a lo que contestó Juan, diciéndole: Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de estas piedras. Algo así como: nadie debe confiarse de que Dios está atrapado y no le queda otra cosa más que aceptarlos por causa de alguien. No, Dios puede levantar hijos de donde quiera, hasta de las piedras mismas. Qué interesante. Nadie debe confiarse de que Dios está atrapado en el amor a Abraham. Estas piedras pueden ser su alternativa. Es decir, Dios sí tiene alternativas. De las piedras puede levantarles hijos. Y les dijo: ¿quién les ha enseñado o siquiera sugerido que escaparán del castigo? Estaban descalificando todo lo que los maestros de Israel enseñaban. ¿Ve usted la confrontación de pensamiento? En cuanto a esa doctrina, aquellas declaraciones de Juan eran un polvorín. Yo quiero que usted vea lo que significó el ministerio de Juan. Llegó a ser muy querido, ciertamente. Sin embargo, sus palabras tuvieron que ser cuestionadas, procesadas. De tal manera que Juan abrió a Jesús un verdadero conflicto. Y yo pregunto, Juan, ¿fue eso un acto inteligente? Hubo tiempo cuando yo pensaba que no. Pero eso no aseguraba que Jesús no se sentaría en el trono y que fuera a la cruz donde nos dio salvación. Entonces, espérame, Juan. Fuiste responsable de que se abriera un conflicto que el Señor Jesús agrandó, cosa que lo llevó a la cruz. Entonces, aquello fue un error, fue inteligente, fue un error o fue sabiduría pura de Dios, porque aseguraron que no se sentaría en el trono, que iría a la cruz, que es donde necesitábamos que fuera. Y eso es lo que usted debe creer. Entonces, ¿error o sabiduría de Dios? De igual manera, en este evangelio de la gracia que predico, ¿cómo escapará si tienen poco una salvación tan grande? Pero debo decir algo que nos deja ver más detalles. Dijo que no podían entender a Juan por la manera como habían sido enseñados.
Yo estoy diciendo, vea usted el confrontamiento de lo que habían sido enseñados. Juan me diría, estás equivocado. Que no entendían porque a propósito no querían entender su mensaje. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿dónde dice eso? Escuche lo que le dijo Juan. Escúchelo con mucho cuidado. Generación de víboras. Y mire esta joya. Es que Juan era un conocedor del desierto. Y echó mano de la figura de una serpiente para describirlos. Serpiente del desierto, cierto tipo de serpiente del desierto. El áspid del desierto. Que tiene dos características. Por un lado, su veneno es mortal. Pero por el otro lado, pedía ayuda al Salmo 58, 4 y al 5. Y dice, son como el áspid sordo que cierra su oído. Y yo dije, áspid sordo. ¿Qué descripción está haciendo de muchos? Que lo que pasa es que cierran sus oídos y no oyen la voz del encantador, por más hábil que sea el encantador. Juan los ha descubierto. No es tanto por lo que han aprendido. Su sordera al mensaje es voluntaria, pero lo asegura que su estrategia no les funcionará. ¿Un áspid sordo? Pues es sordo. Dijo Juan, no, se hace el sordo. Pero no escaparán aunque se hagan los sordos. Han bloqueado su razonamiento porque no quieren adquirir compromiso con el Rey, con el Mesías. Este es el problema. Les gusta el Evangelio. Quizás hasta les gusta oír al predicador. Pero compromiso con el Señor no lo quieren. Su sordera entonces es fingida, dijo Juan. Esa áspid es sorda porque cierra sus oídos para no oír la voz del encantador. Pero de nada le ha de servir porque el hacha ya está puesta y serán juzgados y castigados por no querer comprometerse con Cristo. ¿Qué le parece a usted esta enseñanza de Juan? ¿Eran sordos? No se hacían los sordos. Era el áspid del desierto que tiene esa característica. Y yo espero que usted que me esté escuchando aprenda esta lección. Hay quienes se hacen sordos para no recibir el mensaje del Salvador. Padre eterno, yo te ruego que esta enseñanza sea una bendición, donde estamos viendo la confrontación de pensamientos entre el mundo judío que oía a Juan y las cosas que habían sido enseñados. Padre eterno, abre el corazón de tu pueblo, abre el corazón de la gente, aquellos que como el áspid se han hecho sordos porque quieren hacerse sordos. Pero te ruego que entonces abra sus corazones, abra su mente, abra su entendimiento. Ahí donde están, abre su entendimiento para que puedan entender el Evangelio de Jesucristo y aceptar la invitación del Rey. O de otro modo serán castigados por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde.